misericordia, Dios, conforme a tu misericordia. Muévete, Dios, del cielo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Me acompañan unos jóvenes hermosos y valiosos y que me honran con su amistad. Me acompaña mi hermano Marcos, un joven que tiene poco tiempo que se convirtió, pero el Señor lo está levantando y sabemos que va a hacer grandes cosas en su vida. También me acompaña Ronnie y mi amiga Morelis Núñez, y por allá tenemos a nuestro hermano Marcos Tavares, hijo de nuestro pastor, que está recién casado. Muchas felicitaciones para ese hombre. Contentos pero tristes porque nos dejaron solos de este lado. No es relajado. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 5. Versos 11 y 12. Con un amén entiendo que usted está ahí. Capítulo 5 del libro de los Hebreos, versos 11 y 12. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra de Dios en el verso 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esta gente le entraba la palabra de Dios por un oído y le salía por el otro. Pero aquí no hay gente así. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, o sea, las primeras doctrinas de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de niños vieron la película de Peter Pan? Peter Pan es un personaje ficticio creado en un cuento, me parece que de niños, en el cual había un joven que vivía en una especie de isla llamada Neverland, o tierra de nunca jamás, donde los niños no crecían. La película que vi de niño, porque hay otra después que no la vi, pero la que vi de niño contaba la historia de un niño que se había criado en esta isla de Neverland, donde nunca crecía, donde los niños siempre vivían una vida paradisiaca, por así decirlo. Pero llegó un tiempo donde él se salió de esta isla y creció. Tiempo después quiso volver, los que la vieron lo recuerdan. Tiempo después quiso volver a esta isla porque todavía su mente era de un niño. Volvió a esta isla y aunque era ya grande, él se comportaba totalmente como un niño. Amén. ¿Quiénes la recuerdan? Amén. Esto es lo mismo que le pasaba a este pueblo de los hebreos. El pueblo de los hebreos, recordemos que era un pueblo judío. Pero yo quiero darle algunos detalles sobre este pueblo que estuve investigando. Esta carta fue escrita a un grupo de judíos cristianos, probablemente alrededor del año 64 después de Cristo. Estos cristianos que habían pasado por la persecución se estaban alejando de su fe y estaban cediendo a la tentación de volver al judaísmo. El autor escribe esta carta para señalar la superioridad de la religión cristiana y animarles en la fe. Este pueblo de hebreos, recordemos que el pueblo hebreo era un pueblo que estaba dentro de la raza de los judíos, de las personas judías, quienes fueron de las primeras personas que fueron cristianos y aceptaron a Jesucristo y aceptaron la salvación de Jesucristo. Pero este pueblo de los hebreos, al cual se le escribe esta carta alrededor del año 64 después de Cristo, era un pueblo que estaba menguando en su fe. Este pueblo, a pesar de que había recibido muchas palabras de parte del Señor, que había aceptado en algún momento la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ellos se habían dejado la creencia, estaban decayendo, estaban debilitados en la fe en el Señor y estaban pensando volver atrás.
estaban pensando dejar todo lo que habían logrado, todo por lo que habían luchado por tantos años. Esta gente en 2 o 3 días estaba al borde de dejar su fe, de menguar en su fe. Amén. Y esto nos llama mucho la atención porque nosotros vemos que en el verso 12 del capítulo 5 del libro de los Hebreos, vemos aquí que el autor, quien es desconocido, pero este libro se le atribuye mucho al apóstol Pablo, pero no se sabe a ciencia cierta si fue Pablo que escribió esta carta. Lo que sí se sabe que esta carta se escribió para hacer un énfasis en la personalidad y la personificación de Cristo como sumo sacerdote de la iglesia, de él mismo, del Señor Jesucristo. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7 del libro de los Hebreos, cuando usted lo lee, se va a dar cuenta que el autor está haciendo énfasis en la personificación suprema de Jesucristo. Pero cuando nosotros llegamos al verso 11 del capítulo 5, vemos que el autor de este libro hace como un paréntesis. ¿Por qué hace un paréntesis? Él está hablando de la supremacía de Cristo a esta iglesia, pero hace como un paréntesis aquí y les dice a ellos en el verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto ustedes oyen la palabra, por decirlo así, por este oído y se les sale por el otro. ¿Por qué? Porque él quiere enfatizar en que ellos estaban menguando en esto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros necesitamos entender a ciencia cierta, necesitamos entender primero quién es Jesucristo. ¿Cuál es la supremacía de Jesucristo en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Jesucristo va a hacer en nuestras vidas para nosotros poder entender una verdad fundamental del Evangelio? No podemos nosotros aceptar a quien no conocemos. Es por eso que nosotros somos llamados a entender perfectamente quién es Cristo, para que Cristo entonces pueda hacer su voluntad en nosotros. Por eso el apóstol, por eso Pedro escribió en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, más o menos, escribe que crezcamos, nos exhorta, ¿verdad? Que crezcamos tanto en la gracia, que es lo que usted busca orando, como en el conocimiento de la palabra de Dios. Debe haber un balance. La vida del cristiano es un balance y debe estar balanceada entre la palabra y la oración. La gracia del Señor la podemos encontrar en la intimidad, cuando estamos orando, ¿verdad? Cuando estamos intimando, cuando estamos pasando tiempo con Él, pero también hay un tiempo para la lectura de la palabra. Y permítame seguir adelante. Enfáticamente el autor señala que Cristo es superior a los profetas, los ángeles, Moisés, Josué y Aarón. Si usted lee desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 de este libro, se va a dar cuenta que el autor quiere destacar la superioridad de Cristo por encima de los ángeles, por encima de Moisés, de Josué y por encima de todos los profetas anteriores. Porque esta gente estaba por caer en el judaísmo, esta gente estaba por volver atrás en su fe. Y déjeme decirle una cosa: cuando nosotros como cristianos tenemos todavía una opción en el mundo, cuando tenemos todavía la puerta abierta para el mundo, para poder entrar al mundo, podemos caer en cualquier momento, podemos en cualquier momento menguar, podemos en cualquier momento volver a ese mundo que está corrompido, porque tenemos esa puerta abierta, porque no entendemos muchas veces quién es Cristo y qué Cristo ha hecho en nosotros. A veces es bueno venir a la iglesia. De hecho, la Biblia nos exhorta en muchas ocasiones que nosotros debemos congregarnos, que todos, tanto los niños, las mujeres, los hombres, todos, los jóvenes, todos debemos congregarnos. Ahora, lo importante de esto es entender que nosotros un día podemos estar escuchando, pero otro día podemos estar dando también. Tenemos que prepararnos en conocimiento, tenemos que crecer, porque debemos entender que un día determinado Dios también nos levantará a dar eso que nosotros hemos aprendido. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como una espada en manos del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle una cosa: si su espada está bota, Dios no le va a usar. Si nosotros no crecemos en conocimiento, nuestra espada va a estar bota y Dios no va a poder usarnos, porque no hay palabra en nosotros para el Espíritu Santo usar. Es decir, que nosotros necesitamos obligatoriamente la habilidad de poder recitar,
la palabra de Dios. Recuerde que cuando Cristo, en el libro de Lucas, recita que Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, Satanás no le tentó con comida física, aunque él tenía hambre. Pero más allá de comida, más allá de que lo que él le iba a ofrecer, más allá de eso, le tentó con la misma palabra de Dios. Pero si Jesucristo hubiese sido quizás un ignorante de la palabra de Dios, hubiese caído. Y hoy lo que nosotros tenemos como salvación para nosotros hubiese sido algo efímero, hubiese sido algo vano. Pero porque ese mismo Cristo murió y resucitó, porque recuerde que el poder del Evangelio se hace poder cuando Jesucristo resucita, no cuando Jesucristo muere, porque si es cuando muere se quedó muerto. El poder del Evangelio se hace poder cuando Jesucristo resucita. Amén. Dios había hablado a través de cada uno de estos profetas, pero ahora Él ha hablado a través de su Hijo. Después de Romanos, Hebreos ha ejercido la influencia más grande en el pensamiento de las generaciones sucesivas de cristianos. Esta epístola fue enviada a judíos cristianos en general, los cuales ya eran maduros en tiempo, pero que estaban en debilidad y a punto de caer en el judaísmo. Amén. El primer punto, porque esta es apenas la introducción, pero el primer punto que vamos a tocar es, en vez de ser maduros, fueron inmaduros. Amén. La primera porción dice, porque debiendo ser ya maestros. Recordemos que la madurez, Natanael, la madurez no tiene nada que ver con el tiempo. Muchos de nosotros pensamos que la madurez tiene que ver con el tiempo, pero la madurez no tiene que ver con el tiempo necesariamente. Por eso es que hay personas que tienen 10, 15, 20 años en la iglesia y todavía están sentados ahí escuchando palabra de Dios secos, sin nada que dar, porque se adaptaron a esa vida, se adaptaron a estar sentados en una silla, a no ser útil para la obra de Dios. Por eso el escritor les dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros pasos de las palabras de Dios. Y yo sé que a alguien Dios le está hablando en este lugar. Yo sé que aquí hay personas que han escuchado del Evangelio por mucho tiempo. Yo sé que aquí hay personas que se han involucrado de muchas maneras con la palabra de Dios y que la palabra de Dios ha estado alrededor de esa persona por todos los rincones de su vida. Pero es necesario que nosotros entendamos que en vez de nosotros ser siempre estudiantes, aunque siempre debemos ser estudiantes porque tenemos un maestro por excelencia, pero debemos entender que Dios nos quiere usar a nosotros, que Dios nos quiere útiles para su obra, que Él quiere que nosotros crezcamos. Muchos de nosotros, habiendo recibido palabra del Señor muchas veces, teniendo experiencias con Dios, que Dios ha hecho sanidades, milagros, nos ha profetizado y hemos visto su palabra cumplirse, hemos visto tantas cosas de parte del Señor en nuestra vida, inclusive hasta cosas de otros, cosas que Dios ha hecho en otros, que también la puede hacer en nuestras vidas. Amén. Pero entonces nos negamos a madurar. No podemos madurar cuando nosotros no perduramos y no perseveramos en lo que creemos. Por eso nosotros vemos cristianos que hoy son cristianos, alaban a Dios, están en el púlpito y mañana usted lo ve con un vasofón en la calle. Porque carece de madurez espiritual. Carece de esa madurez para poder perseverar en los caminos del Señor. El Evangelio no podemos venderlo como que es algo tan sencillo. Es sencillo creer en Jesucristo. Pero el Evangelio tiene sus procesos, tiene su vida, tiene igual que la vida normal, nos pasan cosas. Porque la vida no deja de ser vida cuando nosotros somos cristianos. Los problemas no dejan de ser problemas cuando somos cristianos. Las perturbaciones no dejan de ser perturbaciones cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Los impíos no se dejan de levantar. Ayer en la tarde, mientras yo preparaba el sermón en el trabajo, se me levantó un señor que fue allá. Y yo miré para arriba y dije, Dios mío, dame sabiduría porque este hombre, si yo abro esta boca, nos vamos a pegar aquí. Y lo que me salió a decirle, yo le amo mucho, pero encojonado por dentro, airado. Airado que, ya usted sabe, una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe. Preparando este sermón, esta palabra me dio mucho golpe.
porque nosotros a veces pensamos que somos maduros, pero el carácter que tú demuestras delante de los demás, como tú te comportas delante de los demás, es que va a evidenciar verdaderamente si tú eres maduro o no. Como tú te comportes frente a la vida, frente a los problemas de la vida y a los ataques y los levantamientos del enemigo, es lo que va a determinar tu madurez, es lo que va a determinar quién tú eres, es lo que va a determinar qué tan lejos tú vas a llegar. Amén. Estas personas, aunque eran viejos en el evangelio, vivían como niños, vivían todavía como niños, vivían como que ellos no habían conocido el evangelio, como que ellos estaban chiquitos y había que predicarle a Cristo todavía. Amén. Nosotros no podemos vivir un evangelio ficticio. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros no tan solo debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y se aprende a hacer. O sea que nosotros debemos comportarnos dignos del evangelio de Jesucristo. Amén. Mire lo que le dice el apóstol Pablo en Romanos 1:21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esta gente de Roma, habiendo conocido a Dios, habiendo temido a Dios, habiendo crecido en Dios, llegó un momento que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido. Su necio corazón fue vendado, fue tapado, fue encadenado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no reconocemos, porque le damos la espalda a Jesucristo. En el medio del proceso negamos a ese Jesucristo. Negamos nuestra fe en Jesucristo. Amén. Punto número 2. Volvieron a ser niños. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Los que tienen niños saben que a los niños se les da leche. A mí me dieron leche de gotera porque yo nací de 6 meses y no tenía fuerza ni para jalar el biberón. Me daban unas goticas hasta que me hartara. Propósito de Dios, hermano. Mi mamá la tumbó un caballo de una bicicleta de loca, montada en una bicicleta embarazada. Se cayó y ahí a los 6 meses y 5 días salí yo, que parecía un ratón pelado. Sí, hermano, eso fue un proceso fuerte, pero Satanás ha querido de muchas maneras tumbar el propósito, pero no ha podido. Amén. Un pueblo que debió ser ejemplo en conocimiento y sabiduría en Dios, había vuelto atrás en la ejemplificación de la palabra. Habían vuelto a creencias antiguas, habían quitado su mirada del Hijo de Dios, habían puesto su confianza en nuevas creencias e ídolos paganos y religiosos ajenas a la de nuestro Señor Jesucristo. Estos también se comportaban como aquellos que no habían conocido a Dios. Usted no ve gente a veces que tiene 20 y pico de años y usted lo ve actuando como niño y tú dices, pero tú sí eres inmaduro. Y se ve como tan raro, porque la mentalidad nuestra a veces, siendo cristianos ya maduros, o que debemos ser maduros, que debemos comportarnos ya como personas maduras, todas las acciones que hacemos es con lloriqueo, con queja, con contienda, con chisme. Y mira lo que escribe Pablo en 1 Corintios 3:22 y les dice: les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Amén. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? El que anda con chisme, con contienda, con crítica, jalando para acá y otro para allá, y saliendo del culto a hacer lo malo,
saliendo del culto a pecar, porque hay gente que sale de aquí a pecar, eso es increíble. Hay gente que sale de las iglesias y tú lo encuentras a los 2 minutos pecando, pero no salió de la iglesia ahora mismo. Es como una gana de pecar que tienen, porque son inmaduros. A un niño, no, porque es así, son niños espirituales. Son niños espirituales, es como que tienen ganas de pecar. Es como un niño que usted le diga, estate tranquilo, ¿qué tranquilo va a estar? Un muchacho de 5 años con esa energía. Así mismo son los niños espirituales. Puede ser un hombre viejo, puede ser una mujer vieja, pero salen de aquí a pecar. Oran. Yo he escuchado testimonios de gente que se pasa 3 horas orando y lo primero que dice es humillando a otro o dándole un bocho a otro con el primero que hablan, porque son inmaduros espirituales, son niños. Aunque ellos busquen a Dios, cuando actúan, cuando hablan, cuando se comportan con los demás, pecan, porque son inmaduros, no saben tratar. Hay gente que por más maduro que aparenta ser en el cristianismo, cuando le va a dar un consejo usted le ofende. En vez de ayudarlo, lo ofende. Amén. Disensiones. No se ponían de acuerdo. Esta gente del pueblo de Corintios no se ponían de acuerdo. Ellos no podían decir, no, espérate, tú vas a hacer esto y yo hago esto. No, ellos querían hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Los 2. No, espérate, que Pablo dijo que nada más son 2 que pueden hablar en lengua. Si acaso 2. No, vamos a hablar 4. No, que nada más podían danzar 5, porque era un desorden que tenían. Vamos a compartir la Santa Cena. No, ellos eran pajartura. Ellos se metían, era todo el pan y se metían todo el vino. No es así, hermano. Porque es un desorden, es un desorden. Es un desorden. A esos niños chiquitos usted le dice, mira, yo te voy a dejar solo ahí para que te esté tranquilo ahí. Cuando usted vuelve, vaya a la casa a voltear. Porque es que son niños. No se pueden estar tranquilos, son inmaduros todavía. Ellos no tienen la capacidad de razonar. Asimismo hay gente en el evangelio que no tiene la capacidad de poder decidir, no tienen dominio propio. Pablo en una ocasión le dijo a su hijo Timoteo en la fe, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Cuántos cristianos usted ve que si se juntan con 3 impíos en la calle, usted no se da cuenta cuál es más impío de los 4? Sí, usted no se da cuenta cuál es el más impío. Y nosotros como jóvenes debemos tener muchos ojos, porque esta iglesia es de jóvenes mayormente. Debemos tener muchos ojos, porque tenemos demasiada oferta en el mundo. Demasiada oferta para pecar, para nosotros hacer cuantas cosas querramos hacer. En Gálatas 4:1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Oiga esto. Aunque es señor de todo, es como si fuera un esclavo. Un niño, aunque sea rey, por ejemplo, vamos a poner el hijo de Danilo que sea chiquito, o vamos a poner los príncipes, el rey de España, que todavía se usa eso para allá. Si tienen un hijo chiquito, ese hijo chiquito, ese niño, es igualito que un esclavo, porque a ese niño no se le puede entregar ese reino de España, no se le puede dar la llave de ese reino para que él sea el que tome todas las decisiones, porque es un niño inmaduro. Asimismo, Dios no nos puede entregar cosas a nosotros, porque somos niños y somos como esclavos que le vamos a dar mal uso. Y yo les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan el hijo pródigo? El hijo pródigo le dijo a su papá, papi, dame mi heredad. Le dio su heredad y él dijo, no, yo soy un bacano. Yo voy a agarrar todos estos cuartos y voy a hacer ahora mi vida. Y salió de su casa y se fue con su dinero, con su heredad. Y lo malgastó con mujeres y bebiendo y derrochándolo. Y vino una sequía, una necesidad a su vida. Y se arrimó donde un vecino. Se arrimó donde un hombre. Y se arrimó donde estaban los cerdos. Y la Biblia dice que de lo que comían los cerdos, él deseaba comer. Que esa comida de cerdo que muchos sabemos que eso es feo y apesta mucho. Eso deseaba él comer.
Pero la Biblia dice algo bueno de este joven. Dice que él entró en sí y se acordó de su padre y dijo: pero aún los esclavos de mi padre comen bien. Allá hay buena comida. Mi padre le da buena comida a los esclavos, a los guardias, a sus policías, por así decirlo. Y volvió a los brazos de su padre. Y dice la Biblia que que su padre le recibió con los brazos abiertos. Y él llegó arrepentido donde su padre, y el padre le recibió con los brazos abiertos y mandó a matar el becerro más gordo, y mandó a hacer una fiesta, que buscara las mejores cortinas, las mejores bocinas, que buscaran las mejores sillas, que decoraran, que fueran donde Janet Atelier y que trajeran mesa y muchas sillas. Y le prepararon una fiesta poderosa, porque su padre estaba contento de que su hijo había vuelto a tener la vida otra vez. Eso es un ejemplo de lo que puede pasar si Dios, nosotros siendo niños espirituales, nos entrega lo que Él dijo que nos iba a entregar. Dios no nos va a entregar nada hasta que nosotros no maduremos espiritualmente. Por eso usted se va a secar la rodilla pidiendo que Dios le dé lo que le prometió, y usted como inmaduro no lo va a recibir, porque Dios no va a poner poder ni autoridad en una persona que lo puede mal usar, en una persona que le va a dar mal uso. Por eso a veces pedimos y no llega la bendición, porque entonces cuando nosotros pedimos, pero cuando es lo que le decía ahorita, cuando salimos de la oración, cuando nos comportamos con los demás, cuando me junto con Natanael, lo primero que empiezo a hablar: pero tú viste a Ronnie, ese tipo sí estaba feo ayer. Ese tipo cuando habla yo ni le escucho, el tipo habla al cable pendeja. Empezamos a criticar, a jalarnos las greñas, a pensarnos que nosotros somos mejor que otros. Por eso hay gente que a la escuela bíblica no viene, porque piensan que ellos se lo saben todo, porque entienden que el que va de la escuela bíblica sabe menos que ellos. Yo no sé si esto pasa aquí, pero pasa en otras iglesias. En la viña del Señor hay de todo, pero es ahí el problema, que no somos humildes. Mire, yo he escuchado cosas en esta vida de cristiano, y no tengo tanto tiempo, pero he escuchado cosas que uno lo que debe de reírse. Porque ¿qué hace una gente diciendo: no, porque fulano está flojo ahora? ¿Y a usted le importa eso? No, porque fulano ahora está flojo en la unción. Pero a usted le importa eso. Usted es el dueño de la unción para estar criticando eso. Ah, no, que fulano esto, que fulano lo otro. Y Dios desde arriba, así quiere tu gloria. Y así quiere tu poder para sanar a los enfermos. Y así quiere tu poder para ministrar, para hacer milagros. Así quiere tú ser evangelista y salir a predicar, hablando de los demás. Queriendo tapar el brillo de los demás, nosotros no vamos a brillar más. Porque Dios le da a cada quien conforme a sus riquezas en gloria, como dice su palabra. Amén. Entonces nosotros no podemos menospreciar a nadie. No podemos tirar a nadie por el suelo. Amén. Queridos hermanos, nosotros tenemos aquí un consejo en el verso 14. Dice, el verso 14 del capítulo 5 del libro de los Hebreos: pero el alimento sólido, oiga esto, es lo que le estoy diciendo, la gloria de Dios, el poder del evangelio para ministrar, para sanar, para levantar, para restaurar, está en esto. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Podemos nosotros discernir en el espíritu cuando se nos enfrenta a cualquier situación de la vida, discernir espiritualmente qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Estamos hablando de un alimento sólido. Estamos hablando más allá de algo fluctuante, de algo sencillo. Estamos hablando de un peso del evangelio, que miren lo que dijo el apóstol Pablo. Aleluya. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes,
para anunciarles el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y el verso 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea que hay dos niveles de revelación, que hay dos niveles de conocimiento. Él les dice que primero fue con sencillez de palabras, que no fue con palabras de sabiduría, ni de un entendimiento profundo, para que ellos pudiesen entender la verdad del Evangelio de Jesucristo. Que Él fue a mostrarle un Jesucristo crucificado y resucitado. Amén. Pero también le dice en el verso 6, sin embargo, como quien dice, espérense que hay algo más. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Entre aquellos que alcancen madurez. Y Dios quiere despertar eso en esta iglesia. Porque déjeme decirle, es muy bueno gozarse. Es muy bueno saltar, alabar a Dios, hablar lengua. Eso me encanta a mí, eso es bonito. Sentir la presencia de Dios, sentirnos llenos, sentirnos en paz, en gozo. Todo eso es bonito. El problema es qué hacemos cuando no estamos en ese ambiente. ¿Qué decisiones nosotros tomamos? ¿Qué vemos? ¿Qué miramos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Amén. Eso es lo importante. Lo que nosotros hacemos cuando salimos de esa presencia de Dios. Es ahí donde Dios quiere ver realmente el carácter nuestro. Yo estuve conversando con los jóvenes del Instituto Bíblico que estuvieron aquí las últimas 2 semanas. Porque estoy orando para ver si nos vamos para allá también a internar. Pero lo primero que ellos me dijeron, las cosas no son como la pintan. Allá lo primero que te empiezan a formar es el carácter. Y yo de una vez supe que la cosa es fuerte al principio. Que adaptarse no es fácil al principio. Que hay cosas que aunque uno la ve bonita, de alguna manera u otra el sistema del instituto está creado para que nuestro carácter sea formado como hijos del Señor. ¿O acaso usted cree? Imagínese un Pablo siendo perseguido para ser apresado y metido en una cárcel como un criminal. Imagínese ese panorama. Imagínese cómo usted actuaría. ¿Qué usted haría? ¿Qué usted le diría? ¿Qué contestaría? Porque es ahí donde radica. Pablo le faltó el respeto, los humilló. Pablo los agredió de alguna manera, le hizo oposición. Hizo algún acto que no mostrara la verdad, el amor y la salvación de Jesucristo. Esto es una exhortación que Dios tiene para nosotros hoy. Es que nosotros sepamos, si somos niños, que nosotros podamos identificar, Señor, yo soy niño o soy adulto espiritual. ¿Puedo yo recibir lo que tú tienes para mí como maduro o puedo estar errado en mi niñez espiritual? Porque ignorancia es un estado de llenura donde uno se cree saber algo que no sabe. Donde nosotros pensamos que sabemos algo, pero no lo sabemos. Quizás lo sabemos en palabra, pero Pablo dijo, crezcan en gracia y en conocimiento, para toda buena obra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Debemos crecer tanto en la gracia del Señor, en ese favor de Dios y en el conocimiento de su palabra. Amén. En conclusión, amados hermanos, les quiero dejar con esta cita en el libro de los Salmos, capítulo 107. Lo bueno del Señor es que para todo tenemos una salida. Para todos nosotros tenemos esa oportunidad, y nosotros que estamos vivos, que podemos respirar, tenemos la oportunidad de poder enmendar, de poder reiniciar,
de poder levantarnos, amén, de poder hacer lo que Cristo quiere que hagamos para recibir lo que Él quiere que recibamos. Hay bendiciones que están depositadas en los aires, que ya están en los cielos, que ya han sido enviadas, pero necesitamos una buena vasija. Por eso nosotros necesitamos ser odres nuevos, para que cuando ese aceite, ese vino nuevo llegue, no se dañe, no se rompa este odre, y nosotros podamos ser fortalecidos y ser llenos hasta que eso afecte a los demás, hasta que ese aceite, esa unción caiga y rebose, y todos los que están a nuestro alrededor puedan decir: efectivamente fulano es un cristiano, fulano manifiesta el amor, la bondad y la eternidad de Cristo. Salmo 107, verso 17 dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, insensatos e inmaduros, y a causa de sus maldades. Dice el 18: su alma abominó todo alimento, ay santo, y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra. ¿Qué fue lo que envió? Y los salvó y los libró de su ruina. Amén. Dios les envió en medio de esa aflicción, en medio de esa muerte ya ganada. Dios tuvo misericordia. Dios extendió su brazo de misericordia y les dijo: he aquí mi palabra, y por cuanto han clamado a mí, yo les salvaré. Pero para que no les vuelva a pasar, aquí le dejo la palabra de Dios. Aquí le dejo mi instrucción. Hay gente que ve la Biblia cuando viene a la iglesia. Sí, hay gente que ve la Biblia cuando viene a la iglesia. Hay gente que lee la Biblia cuando la pastora le manda un verso bíblico, cuando la pastora lo comparte en los estados de WhatsApp. Pero ellos no sacan la Biblia y dicen: yo quiero leer de tu palabra, Dios mío, habla mi vida en este día. Hay gente que no crece en el conocimiento de la palabra porque se deja engañar del enemigo, se deja turbar la mente, y el enemigo los engaña y el día le pasa por encima, y se pasan sin conocer la voluntad de Dios y el conocimiento de Dios para ese día. Pero así mismo con la oración, así mismo cuando debemos buscar la gracia. La gracia es aquel favor de Dios inmerecido que nosotros tenemos. Amén. Es que tú puedas caminar y que los caminos se abran. Donde está estrecho, entonces se expanden, se abren y tú puedes pasar. Porque hay una gracia especial, un favor, que Dios abre puertas y cierra otras. Amén. Pero la palabra de Dios es conocimiento, es poder en nuestras manos. Y debemos crecer en estos puntos. Padre, te damos gracias, Dios de los cielos. Bendecimos tu nombre, Dios. Bendecimos tu hermosura, Dios de los cielos. Bendecimos tu grandeza, Dios del cielo. Padre, yo sé que en esta iglesia, Dios del cielo, hay gente que te ama, Dios. Yo sé que en esta iglesia hay gente que te adora, Dios del cielo. Yo sé que aquí, Dios del cielo, se van a levantar profetas. Yo sé que aquí se van a levantar evangelistas, pastores, Dios del cielo. Que se van a levantar adoradores, Dios del cielo. Que tú vas a usar esta gente en sanidad, en milagros, Dios del cielo. Que harás prodigios, Dios del cielo, con el toque de sus manos. Padre, pero ya no queremos ser niños fluctuantes, Dios del cielo, que van y vienen con cualquier viento de doctrina, Dios del cielo, como le pasaba a los efesios, Dios del cielo. No queremos menguar en esta fe que tú nos has dado en esta noche. No queremos caer, Dios del cielo. Padre Dios del cielo, forma en nosotros el hombre y la mujer que tú diseñaste en los cielos, Dios del cielo. Forma esa persona, Dios, que anhelamos ser. Aleluya. Enséñanos, Dios del cielo, a buscarte. Enséñanos a comportarnos de manera correcta. Haznos tomar decisiones correctas y acertadas, Dios del cielo. La presencia de Dios está en este lugar.
La palabra de Dios dice que el que pide se le dará. La palabra de Dios dice que el que clama se le responderá. Yo creo que es un bonito momento, un hermoso momento para que usted incline su rostro, para que usted levante sus manos, para que usted pueda decirle: Señor, yo quiero recibir ese alimento sólido. Yo quiero recibir esa palabra profunda y de sabiduría que tienes para mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, muévete en este lugar, Dios del cielo. Ven trayendo levantamiento, ven trayendo atmósfera de gloria, ven trayendo, Dios del cielo, libertad. Hoy en el nombre poderoso de Jesús. Aquí hay maestros del Señor, aquí hay maestros del Señor, instruidos en la palabra de Dios. Aleluya. Padre, helos aquí a tus hijos, Dios del cielo, con ganas y deseos de crecer, con ganas y deseos, Dios del cielo, de ser mejores. ¿Sabe algo? Aquí hay gente que podía estar aquí, pero no está aquí. ¿Sabe por qué? Porque son niños espirituales. Porque son niños espirituales. Y habemos personas que cuando los pastores no van a estar en la casa, entonces nos vamos y hacemos fiesta afuera. Y buscamos un compromiso afuera. Pero Dios quiere gente comprometida con su obra. Aleluya. Dios no va a bendecir a nadie que no se comprometa con su obra. Aleluya. Dios quiere gente fiel. Gente con la que Él pueda contar y con la que Él pueda demandar de ti algo. Con la que Él pueda contar contigo para hacer crecer esta obra. Por eso hay gente que debía estar aquí, pero no está aquí. Aleluya. Y le enseñaba algo a los muchachos en la célula el otro día. Y yo les decía, cuando alguno de ustedes no vaya a la iglesia, por alguna razón en particular, no se lo diga a nadie. No se lo cuente a nadie. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque habemos muchos niños espirituales en la iglesia. Que cuando escuchamos que Ide no va, entonces yo me desanimo y no voy. Porque nos hemos olvidado de a quién es que vamos a adorar. Aquí usted no viene a ver a novia, a ver a novio. Aquí usted no viene a ver a órfana ni a ver a nadie. Aquí usted no viene a aplaudir hombre ni a vestir bonito para que lo vean. Aquí usted viene a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros entendemos este principio, entonces venimos a adorar a Dios simplemente. Que no nos importe quién está a nuestro lado, quién faltó, quién no vino, si habían 5, si habían 4, si habían 20 o 25. Que no le importe eso. Porque Dios solamente necesita de 2 o 3 para Él estar en medio de ellos, para Él bendecirlos a ellos, para Él glorificarse en ellos. Y solamente aquellos que estén dispuestos, aleluya, solamente aquellos que estén dispuestos a darlo todo por Él, entonces Cristo le entregará todo lo que tiene para Él. Aquellos que se entreguen en cuerpo, alma y espíritu. Aquellos que se entreguen como los pastores de esta casa. ¿Sabe por qué ha crecido esta iglesia? Porque ellos no han escatimado nada para el Señor. Y yo no soy de aquí, y yo no sé lo que ellos hacen o lo que no hacen, pero en mi espíritu yo puedo sentir y puedo darme cuenta de todo lo que ellos hacen para que esta obra se lleve a cabo. Es por esto que esta iglesia crece y seguirá creciendo. Porque cuando tenemos líderes y personas a nuestro alrededor que lo dan todo por la obra del Señor, a Dios no le queda de otra que seguir bendiciéndolo. Porque quieren crecer y no le ponen el dinero, no se lo ponen de por medio. No le dicen: Dios, yo no tengo finanzas, o no te puedo dar estos 10 pesos porque me quedo con 5. Dámelo 15, dice Dios. Que yo pondré 15 más en tus manos. Que yo te bendeciré. Amén. Qué bonito cuando podemos adorar a Dios con todo lo que tenemos. Y aún todo lo que tenemos no se va a asemejar a todo lo que Cristo dio y lo que Dios dio por nosotros.
Él entregó a su Hijo. Él entregó a su Hijo. Lo entregó en una cruz como un criminal. Lo ultrajaron, lo asquerosearon, lo vituperaron, lo escupieron. Su cuerpo fue cortado. Todo esto padeció Cristo por ti y por mí. Y qué bonito poderle decir: Señor, gracias, porque hoy puedo bendecir tu nombre, porque tu gracia me alcanzó, aleluya, porque tu gracia, Dios del cielo, Señor, oh, bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se canse de adorar a ese Dios, dele gracias, porque hay una presencia grata, hay una presencia hermosa en este lugar. Solo aquellos que están dispuestos a darlo todo recibirán la corona. Solo aquellos que estén dispuestos a darlo todo podrán ver la gloria de Dios. Por eso los apóstoles, la persecución no les detuvo. Por eso a ellos la persecución, la crítica, los levantamientos no les detuvieron. Porque ellos estuvieron dispuestos a seguir adelante, dando todo por el evangelio del Señor Jesucristo. Padre, levanta, Dios del cielo, hombres maduros y mujeres maduras en este lugar. Padre, gracias porque hemos predicado tu palabra, Dios, para gloria y honra de tus manos. Gracias porque conforme, Dios del cielo, a tu gracia, Dios del cielo, hemos recibido en esta noche. Gracias, Señor. Que todo sea para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga. Aleluya. Puede sentarse ahí. Verdaderamente Dios ha hablado a nuestras vidas. Le confieso que estaba ansioso por escuchar a Brian. Me senté ahí y no le quité los ojos de encima. Dios ha hablado a mi vida en esta noche. Así pienso que habló a cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Eso que comenzó Dios cuando Brian tenía 6 meses. Esa obra que él comenzó, estamos seguros que la va a terminar. Y que todo lo que él dijo de ti se cumplirá. En el nombre de Jesús. Yo quiero que se pongan de pie. Vamos a ser despedidos. Les recordamos que tenemos una venta al finalizar el culto. No se vayan sin comprar su pastelito. Te damos gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestras vidas de una manera especial. Te pedimos que todas estas palabras que tú has dicho a través de nuestro hermano no se queden en el aire, sino que acojamos estas palabras y las pongamos en práctica. Que todo esto que aprendimos esta noche no sea, como se decía, que nos entre por un oído y nos salga por el otro. No seamos oidores simplemente olvidadizos, sino que cada día hagamos un esfuerzo para cumplir con lo que tú demandas de nosotros. Te pedimos que nos lleves en paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga.